6:38 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al periodista investigador de Código Video, portal digital, y también sus artículos que se difunden a través de Primicias respecto de la situación que se está viviendo en el país en general y en particular en provincias violentas, con un alto índice de homicidios. Realmente estamos en una situación que rebasa el 40% por cada 100.000 habitantes, es decir, el 40 de cada 100.000 habitantes, lo cual es un índice realmente altísimo para el Ecuador. Leíamos un reportaje de Arturo precisamente sobre Esmeraldas, en donde sostiene que allí se juntan todas las redes del narcotráfico. Y el último hecho lamentable que ocurriera en el puerto artesanal de Esmeraldas con el asesinato de 9 trabajadores. ¿Qué está pasando en Esmeraldas? Arturo, muy buen día. Buen día, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Esmeraldas esencialmente se convierte en este momento en la evidencia de cómo el crimen organizado a través de sus diferentes manifestaciones en una zona geográfica que también tiene una particularidad porque es fronteriza con el departamento de Nariño, que es una de las zonas donde más se produce cocaína en Colombia. Esto ha implicado un sinnúmero de fenómenos en el contexto de un aumento de la producción de cocaína a nivel global y de la oferta de cocaína. Entonces, juntándonos con este es un factor externo que también ha empujado muchísimo lo que está ocurriendo en función de que muchas bandas que se atomizaron a partir del año 2019, 2020, especialmente tras la muerte de Rasquiña, el líder de los choneros, precisamente las bandas que están ahora enfrentadas en Esmeraldas, una era parte de los choneros, ¿no es cierto?, que son los tiguerones, y también ahora están en franca disputa de territorios con otras bandas. Hablamos de decenas de bandas que operan en Esmeraldas y en el país. Esta dinámica de un fenómeno que va teniendo manifestaciones que ahora ya tocan directamente a pescadores que aparentemente no tienen nada que ver y no son parte orgánica de las organizaciones criminales. Han sido asesinados, pero dentro de esta disputa, porque son zonas que disputan las bandas en Esmeraldas, y lo que buscan es primero dar señal a la banda contraria. En este caso ya se sabe que son los tiguerones los que atacaron a la otra banda que estaba tratando de controlar el puerto de Esmeraldas, que son los gángsters aliados con los patones, ¿no es cierto? Hay que indicar que en esta dinámica tan variable del crimen organizado en Esmeraldas por copar territorios, no solamente para las rutas del narcotráfico, sino sobre todo para las extorsiones, ¿no es cierto? Porque vemos que estas bandas han diversificado mucho sus operaciones y sus acciones, porque ya no es suficiente el tema que tiene que ver con el ingreso de los recursos del narcotráfico, porque a ellos les pagan por los servicios que dan, pero también es este otro que es mucho más preocupante desde mi punto de vista, que tiene que ver con las extorsiones que se han regado como pólvora en todo el país. Y esta es otra manifestación preocupante que debe ser abordada de manera urgente y eficaz no solamente por los organismos de seguridad del Estado, como policía o Fuerzas Armadas, sino por las instituciones que tienen que velar y prevenir y alertar desde inteligencia, desde las instituciones que tienen que cumplir su trabajo a diferente nivel, para entender cómo está creciendo esta dinámica, ¿no es cierto? Y cómo las bandas están tratando de copar territorios que ahora mismo el foco de atención es Esmeraldas por lo que ha ocurrido, por el nivel de violencia, pero esto nos habla de un problema que se ha venido enraizando desde hace muchos años, y ahora se trata el gobierno evidentemente ya tiene un plan
se ha hablado de una ayuda de $200 millones para la política social, es decir, estimular el tema educativo, de servicios, de empleo. Eso va a tomar tiempo todavía, como ha tomado tiempo en que las bandas estén disputando, de hecho, el territorio al Estado ecuatoriano. O sea, si es que el Estado ecuatoriano no da la seguridad que tiene que darles a los ciudadanos, esa seguridad ahora la dan los grupos organizados, los grupos criminales, y cobran por esa seguridad. Y los que ya están tratando de tomar más control, ven que en la violencia, en los asesinatos, la única forma de seguir amedrentando a la ciudadanía, a la comunidad, a los pobladores, para que ellos a su vez puedan buscar esa seguridad que el Estado no les da, en una zona marginal que ha sido olvidada por décadas, no por varios gobiernos. Entonces necesitamos replantear una mirada mucho más transversal para entender por qué ocurre este fenómeno, que tiene que ver con factores, como decía, externos e internos, y aplicar medidas que sean en lo urgente rápidas, como para poder darle calma a la población que ahora mismo está sufriendo por todo este acoso de la delincuencia, pero además que sepamos que hay un norte hacia dónde va para recuperar el Estado, ese territorio que ahora mismo está siendo disputado de hecho por estas organizaciones criminales. En ese sentido, ¿cómo ve, Arturo, la reacción del Estado ecuatoriano, de la fuerza pública, de Fuerzas Armadas, de la policía, para enfrentar en condiciones a veces desiguales, dada la acción que protagonizan estos grupos delincuenciales? Sí, ya he visto una acción mucho más proactiva, sobre todo desde este año del gobierno encabezado por el presidente Lasso, pero vemos que todavía hay problemas en poder tener clara la estrategia de seguridad, que no tiene que ser una estrategia que esté básicamente apuntalada por el eje de dar más policías y más militares. Tenemos que poner énfasis en otros temas que tienen que ver con el eje preventivo, con el trabajo y la cercanía con la comunidad, para poder recuperar los espacios y para que la comunidad a su vez pueda articular lo que está ocurriendo con denuncias, porque básicamente en Esmeraldas lo que estamos viviendo es de lo que yo pude constatar el mes anterior, que pude hacer un recorrido con precisamente Fuerzas Armadas por diferentes poblados, porque ellos están patrullando todos los días, o sea, están realmente muy ocupados en tratar de contener esta escalada de la violencia, que sí se contuvo la escalada hasta este episodio trágico que vivimos anteayer en el puerto pesquero de Esmeraldas. Fuerzas Armadas ha estado muy activa a diferentes niveles. Allí están los IBIAS, hay una fuerza de tarea conjunta que está, ahora mismo ya tienen más de 2,000 hombres, porque ayer llegaron elementos de fuerzas especiales. En la policía hay cerca de 500 policías, van a llegar 800 policías más. Yo creo que eso está bien, pero si no tomamos, o sea, si el gobierno no agilita la acción de otras instituciones que deben encargarse por cumplir su trabajo a nivel del control, por ejemplo, de lo que habíamos mencionado, Miguel, en otras ocasiones, del control del contrabando, del control del tráfico de armas, del control de la minería ilegal, que son delitos conexos que están vinculadas a la acción que han tomado estas bandas, esta acción voraz de estas bandas. Si es que no se activan el resto de instituciones, la policía y los militares van a estar desbordados siempre, porque la labor de militares, sobre todo, no tiene que ver directamente con la seguridad ciudadana. Ellos están para defender y para activarse en el caso de defender la soberanía en las áreas de frontera y de conflictos convencionales, lo cual también ya vemos que se está reformando una vez que se declaró al narcotráfico como amenaza contra el Estado. Hay que reformular la doctrina, y Miguel, creo que una parte importante es cómo el soldado,
¿no es cierto? Las leyes, ¿cómo puede enfrentar un soldado a un delincuente si no tiene una ley que le ampare para el uso de armamento largo, de armamento pesado? ¿Qué garantías tiene él si es que va a ser juzgado por estos mismos jueces que ya vemos cómo actúan? O sea, no hay una garantía en el campo judicial para que este combate al crimen organizado que se está librando ahora mismo no repercuta en contra de quienes tratan de darle seguridad a la comunidad, porque eso se viene en juicios de estas organizaciones que tienen mucho poder económico, que tienen bufetes de abogados, que tienen comprados jueces y fiscales. Entonces, es una lucha desigual que se va a librar cuando tengan que ya tomar medidas mucho más contundentes con el uso progresivo de la fuerza. Se ha aprobado la ley del porte de armas y todo eso. O sea, realmente, ¿qué garantías tienen los soldados para poder tener juicios si es que tienen que enfrentar procesos cuando existan incidentes armados contra estas organizaciones delictivas que ya vemos que tienen, que están usando armamento que la policía no tiene y que también le ponen al Estado y a sus fuerzas militares y policiales en una situación muy complicada? Entonces esto también pasa por una reforma que garantice, por ejemplo, a los militares ya debería pensarse y a los policías en volver a un esquema de los jueces específicos y tribunales específicos para poder procesar el tipo de este tipo de delitos. No sé, es un tema que se está debatiendo y que militares están pidiendo para poder hacer su trabajo con una garantía de que los jueces luego no actúen a favor del crimen organizado. Es decir, este tema de la justicia, de los jueces, que no den señales de impunidad para el crimen organizado y de convertirse en alguna forma en el blanco los militares y los policías que hacen su trabajo y se ponen contra las cuerdas cuando tienen que enfrentar a estos delincuentes en los juzgados. Creo que ese es un tema bien importante que también hay que abordar legalmente, Miguel. Este punto que señala Arturo Torres, para luego volver a lo de Esmeraldas, es importante. Ayer precisamente hubo un hecho que resaltamos al más alto nivel: Corte Nacional de Justicia, Presidencia de la República, Presidencia de la Asamblea Nacional, Fiscalía General, Defensoría Pública, y se anunció reformas penales y también reformas a las garantías jurisdiccionales, precisamente por este abuso de los jueces en las acciones, medidas cautelares, acciones de protección, habeas corpus. Sin embargo, ellos son los que aplican, y bien decía Arturo, cómo enfrentar, más allá de reformas, la actuación de los jueces que no favorezcan a la delincuencia organizada. Sí, es un tema de fondo, Miguel, porque si es que esa arista de la justicia no encaja en esta lucha contra la delincuencia, es una pieza que está suelta. O sea, es la maquinaria, la maquinaria que tienen estas organizaciones que ha copado también a la justicia. Es una maquinaria demoledora y que realmente atenta no solamente contra los derechos de la comunidad, sino de quienes quieren combatirle. Entonces ahora mismo ese es un debate importante y es lo que exigen los policías y los militares, es decir, que se les dé garantías para que procesalmente ellos luego no tengan que enfrentar juicios por cumplir su trabajo, ¿no es cierto? En este momento necesitamos herramientas legales y operativas diferentes a las que tenemos con relación a la Constitución y las leyes que se hicieron hace... La Constitución pues viene desde el año 2008, pero ese era otro momento y necesitamos tener este piso jurídico constitucional que a la vez garantice un trabajo mucho más, digamos, planificado, sistemático, y que les dé la tranquilidad a quienes están encargados de enfrentar este tipo de delitos, y no solamente policías y militares, sino a quienes investigan, a gente de inteligencia. Los jueces deberán ser anónimos, ese es otro debate, porque ya sabemos que los jueces, ya sea porque han sido cooptados o por miedo, fallan
a favor de las organizaciones criminales. Todo esto hay que replantear, Miguel, y eso es urgente, eso ya se viene debatiendo desde hace, venimos abordando este tema desde hace un par de años, cuando esta dinámica empezó a crecer y empezó a generar todo este ambiente de inseguridad generalizada, pero veo que a ese nivel el gobierno y el Estado están muy lentos para responder a las expectativas que tiene la ciudadanía para que se le devuelva la seguridad, para que a su vez generar trabajo, generar estabilidad para el desarrollo económico del país, porque sin esa arista de la seguridad, la democracia y el Estado están como agrietados para poder seguir impulsando otras actividades productivas. Eso implica que se necesita un Estado más proactivo que solo reactivo de lo que se ha visto durante los últimos tiempos, Arturo. Sí, Miguel, hay una falla que sigue, que está ahí permanentemente y la topo así de una manera puntual. Hay una desconexión entre el nivel de inteligencia y entre el nivel operativo, ¿no es cierto? Y sabemos que sin inteligencia, sin saber, o sea, esto que ocurrió en Manta, esta matanza de Manta, si habríamos tenido un sistema preventivo efectivo de inteligencia en la zona, más que la inteligencia funciona, pero hay una desconexión con el nivel operativo. ¿Lo de Manta ejemplo, o lo de Esmeraldas? ¿Manta o Esmeraldas? Lo de Esmeraldas. Ya. Esmeraldas, perdón, sí. Si es que tendríamos una conexión mucho más rápida y ágil, sabríamos que un punto focal, ¿no es cierto?, donde van a buscar generar miedo y una acción criminal, eso se habría podido evitar si es que efectivamente se ubicaban focos donde más vulnerables, ¿no es cierto? Pero yo creo que el nivel de inteligencia está todavía desconectado con el nivel operativo, no solamente a nivel de militares, sino entre militares y policías. El CIES, que es el Centro de Inteligencia Estratégica, que se supone que es el cerebro, que articula todo el sistema nervioso de inteligencia, que a su vez el sistema nervioso ordena y dispone que otras instituciones se activen para hacer operaciones que puedan prevenir el delito. El sistema nervioso está atrofiado, Miguel. No está operando porque hay desconexiones entre el CIES y a nivel operativo con la policía y también con inteligencia del ejército y con otras entidades que también hacen parte del sistema de inteligencia, como la UAFE, que ahora está trabajando mucho mejor, también hay que decirlo. Están ellos más conectados tratando de investigar a las estructuras económicas que son las que estimulan y que financian todas estas actividades criminales. Ese es un tema muy importante que también hay que abordar. Entonces, estas desconexiones que existen en inteligencia para poder a nivel operativo realizar acciones preventivas y reactivas rápidas, está todavía dislocado, Miguel, y ese es un gran problema. Sigue existiendo este problema histórico de desconexión, de desconfianza, de que no se comparte toda la información entre los organismos de inteligencia que tienen que estar integrados. Entonces, a eso también se debe, creo yo, la salida del secretario de Seguridad, Diego Ordóñez. Esa era su función. Una de sus funciones específicas era conectar, era el ser un puente, ¿no es cierto?, que pueda agilitar todo el trabajo que realizan policía, Fuerzas Armadas, pero lastimosamente no logró ejecutar eso que es sumamente importante para lograr éxito en las operaciones, desde los escenarios que se trazan en inteligencia hasta las unidades operativas que realizan las acciones para enfrentar al crimen organizado. Ahora, el problema pasa, Arturo, dos temas. Uno, pasa solo por reformas legales, reformas penales, porque se invoca que sí se han hecho últimamente reformas, que siendo importante y un avance no es lo único, reformas legales. Por otro, el pleno funcionamiento de la institucionalidad. Hoy destacábamos la importancia de manera positiva, la reunión al más alto nivel. Sin embargo, el principal escenario donde casi los mismos actores están, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, el COSEPE, no debiera ser ese el escenario
el COSEPE, lo que antes fue el Consejo de Seguridad Nacional, en donde debieran reunirse, más allá de buenas intenciones, de buenos anfitriones, en reuniones que no es el propio escenario como el COSEPE? Así es, Miguel. Comparto completamente su punto de vista y su observación, en el sentido de que ¿para qué sirve el COSEPE? Estamos en una crisis de inseguridad que tiene que ser tratada a ese nivel. Ya escaló a ese nivel, pero el presidente asume absolutamente toda la decisión sabiendo que puede contar con un equipo, ¿no es cierto?, desde el Consejo de Seguridad para articular medidas mucho más transversales y efectivas que a la vez exijan a todas las instituciones que tienen que cumplir su trabajo, labores en función de una estrategia y de un plan de seguridad. Lastimosamente no vemos que se haya plasmado o que se haya visualizado, que se haya debatido o que se conozca ya el plan de seguridad que tiene el gobierno para enfrentar todos estos problemas y el nivel de ejecución de ese plan de seguridad. Hay un problema estructural en el manejo, creo yo, de estas crisis, ¿no es cierto?, que son cada vez más recurrentes, porque precisamente no se acude a las organizaciones y a las entidades que están encargadas de manejar esta crisis, como bien usted señala, el COSEPE. Otro tema, Miguel, o sea, las acciones y las decisiones que se están tomando, ¿no es cierto?, deben ser. El presidente estuvo en Esmeraldas el mes pasado anunciando un plan de $200 millones. A inicios del año se anunció que ya iba a empezar a funcionar el puente de Mataje. Le doy solamente como un ejemplo claro de lo que está pasando con la fallida ejecución de las cosas que anuncia el gobierno. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas estaba a cargo de construir este puesto binacional, ¿no es cierto?, para que en el puente internacional de Mataje pueda empezar ya la circulación, se abre ese puente que ya está construido hace más de 3 años. Esta vía que une Nariño con Esmeraldas y que realmente en las noches es utilizada por el narcotráfico, es una vía que está totalmente pavimentada, es amplia, de 2 carriles grandes, o sea, la verdad es que les dieron una gran facilidad a los narcotraficantes para que en las madrugadas, cuando no hay patrullajes militares, puedan ellos transportar libremente la cocaína, Miguel. ¿Y cuál es el problema? Que se vienen haciendo anuncios permanentes de que se va a activar la circulación y el comercio con la creación de estos puestos binacionales. Ninguno de los 2 países lo ha hecho, Miguel. Eso significa que tarde o temprano van a tomar control ya permanente de ese puente las organizaciones criminales y los grupos armados colombianos. ¿Por qué? Porque hay una falta de ejecución del gobierno. Eso es evidente, porque no han puesto una sola piedra para construir ese puente binacional. Hay personas que circulan, pero si es que esto se activa el comercio, se activa el turismo, y esa es la forma de arrebatarle el control de la zona a la delincuencia y al crimen organizado, estimulando y dándole a la gente otras posibilidades para que pueda sobrevivir, porque el problema que vive Esmeraldas tiene que ver con el crimen organizado que se convirtió en el empleador en buena parte de las personas que no tienen otras formas para recibir ingresos, entonces se vuelven parte de los cooperantes directos o indirectos que reciben el dinero que proviene de las actividades ilícitas en la zona de frontera. Este es un problema grave, Miguel. El presidente, el gobierno no veo que exista una unidad o una autoridad que se encargue de vigilar porque lo que decide políticamente ejecutar efectivamente se lleve a la práctica, se haga. ¿Quién está exigiendo que se rindan cuentas sobre plazos para, por ejemplo, ubicar estos puestos binacionales? Yo no he visto. Pedimos información al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y no respondieron. No dicen nada, no contestan. Entonces, ¿quién está exigiéndoles que cumplan su trabajo? El presidente anuncia y se hace muchos anuncios, pero ¿cuántos se están cumpliendo? ¿Cuál es la efectividad y la ejecución de las cosas que se anuncian? Entonces, como consecuencia, vemos un deterioro de la palabra del presidente, ¿no es cierto?, acelerada, porque precisamente la gente, la población, no siente que las cosas se estén haciendo
y se estén concretando para en este caso darle más seguridad. Por eso le planteaba Arturo Torres, se está actuando de una manera reactiva antes que proactiva a fin de funcionar más allá de los anuncios. Vemos lo que sucede en la frontera norte, en Esmeraldas, que es una evidencia de la penetración precisamente del narcotráfico, y en la frontera sur las armas, que se evidencian en estas acciones al margen de la ley, Arturo. Sí, sí, o sea, Miguel, es penoso, es penoso decirlo, pero un Estado reactivo es un Estado desbordado, es un Estado que está apagando incendios y que no está actuando de una manera planificada como para saber exactamente. Ya estamos viviendo en esta crisis sostenida de inseguridad cerca de 3 años. Este gobierno asumió una crisis que es, ya eso también se ha abordado, pero ya no es el momento de saber, de decir por qué ocurrió todo esto. Ya sabemos que fueron decisiones desacertadas que se tomaron en la década pasada, pero en este momento ya ya cuando se desborda el agua, cuando ya hay una crisis en la cual básicamente la gente en las poblaciones, sobre todo como Esmeraldas o Manabí, es que la manifestación del crimen organizado, Miguel, tiene creo que 2 o 3 niveles. Una es esta del nivel violento, ¿no es cierto? Donde además ya vemos en Quito hay una operación que yo creo que es perversa y tiene que ver más bien con un eje, es una hipótesis que manejan los organismos de inteligencia y la policía, con un eje político para desestabilizarle al gobierno y generarle muchos más problemas, ¿no es cierto?, para que no pueda tomar decisiones oportunas, que estén ocupados y generen este ambiente de animadversión entre la sociedad. Eso también es cierto. Hay una planificación ahí a nivel político delincuencial que está en marcha para no dejarle gobernar y no permitirle tener como la cabeza fría para saber hacia dónde ir y tomar decisiones y cumplirlas, que es lo que esperamos los ciudadanos, que se ejecuten las cosas que se anuncien y que ya pasemos de este nivel reactivo y que veamos realmente que el Estado empieza a arrinconar a estas organizaciones, aplicando la ley con todo el rigor. Y bueno, claro, ahí entramos en el círculo vicioso de nuevo de la justicia. O sea, ¿cómo es que no podemos articular eso de una manera en que todos los actores y todas las instituciones puedan alinearse para entender que si no enfrentamos ahora mismo el problema de la inseguridad, esto ya está ahora, lo que ocurrió en Esmeraldas, Miguel, para mí es un quiebre que nos habla de un Estado que ahora está más arrinconado, está contra las cuerdas, y pese a que en Esmeraldas tenemos ya 2,000 militares, 500 policías, 800 más, es una zona militarizada, es una zona prácticamente de guerra, con 3 estados de excepción que se han dictado, y en el fondo no han dado resultados más allá de que se ha contenido la inseguridad, porque hay un trabajo abrumador, digamos, de militares y policías que también están todo el tiempo tratando de hacer lo posible por devolver la seguridad, pero no está solo en manos de ellos esto. Hay un sinnúmero de problemas conexos que tienen que ya ser abordados no reactivamente, sino preventivamente, y obligar a que los otros funcionarios, desde una unidad que pueda realmente verificar que se cumplan las acciones que que dicte el presidente, se puedan llevar a la práctica. Creo que es un gran problema, Miguel. Claro, efectivamente, no solo el tema de militarización, que es importante en condiciones de emergencia y de urgencias, sino también la acción en conjunto, la justicia, con la actuación de esos jueces que favorecen con sus fallos, amparados en garantías constitucionales y jurisdiccionales, el contrabando de combustible, de precursores, una acción más contundente para enfrentar a la minería ilegal. ¿Qué pasa con la acción de regulación y control minero? Estas son preguntas que no han sido resueltas ni contestadas, Arturo.
Así es, o sea, es increíble, Miguel, que las entidades como precisamente las que se encargan de controlar la minería ilegal brillan por su ausencia, no hacen las cosas, los funcionarios están ahí, hay impunidad, la corrupción está enquistada en ese sector de la minería, hay políticos, hay todo tipo de personajes alrededor de esta actividad lucrando. Ya vemos que también los lobos están metidos en la minería ilegal pidiendo vacunas. Entonces, realmente creo que a ese nivel, Miguel, lo que necesitamos es que realmente ya se exija de una manera mucho más contundente resultados de las autoridades y de las instituciones, que se conecten con lo que está ocurriendo y con lo que vivimos como sociedad. Esta amenaza nos está desbordando y hay impavidez, pero también hay inoperancia porque no se ve que exista esta exigencia para que permanentemente estén rindiendo cuentas y den resultados, Miguel. No se ve, o sea, se les exige a militares y policías que den resultados. Y ya vemos todos los problemas que hay, no solo en Esmeraldas, en Guayaquil, es una zona muy conflictiva, en la Amazonía, en Sucumbíos, es una zona silenciosa donde hay muchos problemas, donde la dinámica del narcotráfico es otra. En los ríos, Miguel, en los ríos también es otra zona que tiene muchos problemas y sin embargo, ahí aparentemente no pasaría nada, pero es un territorio donde también circula mucho narcotráfico y ahí hay muchas organizaciones delictivas que operan libremente. Entonces, mientras el Estado, la policía están ocupados atendiendo todas estas crisis, bueno, pues es también una operación de distracción para poder mover la cocaína o otras drogas por otras zonas de una manera tranquila. Entonces, creo que esto tiene que ser claramente identificado y sobre todo, como decía hace un momento, articular mucho mejor el sistema de inteligencia para que lo que se hace desde la cabeza del CIES pueda realmente tener un efecto y una conexión a nivel operativo con las entidades y unidades especiales en la policía y en Fuerzas Armadas. Esto todavía no está ocurriendo, Miguel. Mientras esto no ocurra, y el cumplimiento, por ejemplo, que creo que es válido también toparlo. El año pasado, hace 2 años, ya se viene anunciando la cooperación que se pidió con Estados Unidos. Sabemos que esto pasa por el Congreso, pero también con Israel. Nada de eso se ha concretado, Miguel. Nada de eso se ha concretado. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se agilitaron los procesos? ¿Por qué no se da respuestas y no se hace el anuncio de, bueno, ¿saben qué? Estamos cambiando, no vamos a poder. Han hecho reuniones permanentes, varias comisiones viajaron a Israel. ¿Cuánto dinero se gastó en esto, Miguel? En viajes, en viáticos. ¿Quién rinde cuentas de todo eso? ¿Cuál es el resultado de estas conexiones con estos países que nos iban a dar inteligencia electrónica, equipos? No hay nada. Claro, hay temas pendientes, hay deudas pendientes, cierto es que no es fácil adquirir de la noche a la mañana, pero hay procesos que hay que ir señalando al país que se avanza. Preguntaría adicionalmente, Arturo, en los diferentes campos, el tema, aquí se crearon, luego de un concurso largo, jueces anticorrupción. ¿Qué estará pasando con esos jueces que vayan enseñando resultados, no solo anuncios, no solo nombramientos, procesos, designaciones, sino resultados concretos en estas acciones? Exactamente, creo que los jueces anticorrupción que fueron nombrados en un proceso largo por el Consejo de la Judicatura, ellos van a asumir labores de lo que yo conozco referidas precisamente al crimen organizado, para desarticular o para investigar todo lo que tenga que ver con las grandes organizaciones del crimen organizado, y se está tratando de definir todos los protocolos para que ellos puedan intervenir. Pero, Miguel, ellos son apenas 14 jueces. ¿Qué pasa con el resto de jueces? Los jueces que van a encargarse de este nivel tendrán el acompañamiento de la Fiscalía. La Fiscalía también tiene ese nivel de especialización. ¿Qué se está haciendo para precisamente acompañar las acciones de los jueces anticorrupción? Esto también debería
un poco divulgarse para que la comunidad sepa que se está haciendo algo para reforzar desde el ángulo de los jueces anticorrupción, que yo creo que en general tienen un muy buen perfil, pero necesitan estar acompañados de una estrategia que nos ayude a decir, bueno, vamos a ser efectivos en la lucha contra el crimen organizado. No hay que olvidar, Miguel, que la mayoría de procesos básicamente se quedan en los operadores, en el chofer, en el que estuvo custodiando, en el tema del narcotráfico me refiero. Ellos son los que finalmente son sentenciados. Los líderes, los cabecillas, las estructuras no se desmantelan en general, la investigación judicial no llega hasta allá, no los topa, no topa a los jefes, no hay investigación de las estructuras, y si existe investigación de las estructuras, digamos a nivel del CIES, esto luego en la justicia no, y de la policía que tiene que judicializar con la fiscalía los casos, no tiene un correlato, no hay una consecuencia. Entonces, ¿para qué se hace tanto trabajo si al final los resultados son totalmente adversos y pobres? No hay prácticamente en los últimos 6 o 7 años sentencias de lavado de activos. Hay 2 o 3 sentencias, Miguel. Entonces no se está golpeando a las estructuras económicas. ¿Qué es realmente lo que les va a preocupar? Y eso es lo que les va a quitar todo el poder que tienen los grupos criminales. Es la economía. Y ahí no están golpeando. El Estado no se ha enfocado como para poder realmente ser más eficaz y tener una estrategia para desmantelar las organizaciones, no solamente el golpe de coger más droga, sino a la estructura criminal. Entonces, a mí me dan también resquemores y sospechas de que hay, evidentemente, funcionarios que trabajan para el crimen organizado y que viven de esto, ¿no es cierto? Que Esmeraldas esté en una situación así es muy conveniente para la narcopolítica, Miguel, para el narcotráfico, que vivan sucesivamente en estas crisis. Bien, muchas gracias, como siempre, Arturo Torres, periodista investigador del portal digital Código Video y sus reportajes en primicias, que nos ilustra esta realidad y la necesidad de actuar en los diferentes frentes de manera preventiva, proactiva y no solo reactiva. Arturo, muy amable, la atención a la revista de Opinión y Democracia. Muchas gracias, Miguel, un excelente día. Muchas gracias, muy buen día. Buscando la verdad en la revista de Opinión y Democracia, 7:16 en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria. Tenemos previsto luego un diálogo con el ministro de Producción, Comercio Exterior, Julio José Prado, para hablar sobre un tema positivo: cómo van los acuerdos comerciales y las negociaciones con algunos países del Asia como Corea del Sur.